Denle un aplauso a Jesús. Sígame la secuencia. No nos entretengamos. Entonces podemos ver que Dios escoge al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel pueda ser vencedor y viva de victoria en victoria y de gloria en gloria. Y vemos que cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, una de las cosas que Dios hace es que le dice a Moisés: sube acá al monte. Y allá en el monte Dios le entrega a Moisés una tabla de 10 mandamientos. Aquella tabla de esos 10 mandamientos era para que el pueblo viviera conforme a lo que estaba escrito en aquella tabla. Y dice: y haciendo esto, ustedes serán prosperados. Y haciendo esto, ustedes serán bendecidos. El propósito de Dios era de que el pueblo, mediante la obediencia a aquellos mandamientos, nadie, absolutamente nadie, le pudiera hacer frente. Por eso vemos que Dios le habla a Josué, capítulo 1, verso 7. Y le dice: mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. ¿Para qué? ¿Para pelear? No. ¿Para qué? Para luchar, no, para poner por obra, para cumplir los mandamientos que Jehová tu Dios te da. Y le dice: y haciendo esto harás prosperar. La prosperidad viene por medio de la obediencia. La gloria de Dios se manifiesta cuando hay obediencia. Cuando vivimos en la palabra, no tenemos que hacer muchas cosas, porque Dios se encarga de lo demás. ¿Qué dice la palabra de Dios en Santiago 4:7? Someteos pues a Dios. ¿Qué dice? Someteos pues a Dios. La palabra someter es obedecer, ser sumiso, captar órdenes, cumplir lo que su superior le ordena. Es la palabra obedecer. Entonces dice: someteos pues a Dios. Y dice: pelear con el diablo. Así que dice. No dice pelear con Satanás, no. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, cumplimos su palabra, vivimos bajo sus mandamientos, Satanás, sus demonios, los principados, como quiera que se llamen, tendrán que salir corriendo, tendrán que salir de tu casa, tendrán que salir de tu vida espiritual, tendrán que abandonar tu territorio. Pero primero tiene que haber lo que dice Santiago 4:7. Someteos, obedecer, ser sumiso, captar las órdenes y obtendremos la victoria. Y podemos ver que Dios llama a Josué y le dice: Josué, mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate, porque tú repartirás a este pueblo la tierra que juré a sus padres que le daría por heredad. Pero pasa algo, que Dios le dice: hay requisitos. Te voy a entregar la tierra, pero quiero algo, y es que el pueblo se someta, que el pueblo cumpla las ordenanzas, que el pueblo haga mi voluntad y yo le daré la victoria. Yo quiero decirte que tu victoria está en la obediencia. No es en lo mucho que tú ores. No es tampoco en lo mucho que tú ayunes. Y orar es bueno. Y ayunar es bueno.
Hacer silicio es bueno. Yo llegué a una etapa de mi vida cuando estaba en el principio del evangelio, donde yo vivía ayunando y fue el Espíritu que me llevaba a ayunar. Yo duraba 7 días ayunando porque no trabajaba, no tenía compromiso. Pero mis ayunos eran forzosos, 7 días y 7 noches sin comer y sin beber. Y yo podía experimentar grandes cosas en Dios, en aquellos aposentos, en los montes. Sea Dios glorificado. Pero yo pude entender algo, porque uno va madurando espiritualmente y va entendiendo poco a poco cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y me di de cuenta que no era lo mucho que yo ayunaba, sino de la forma que yo me sometía a la palabra de Dios y a mis líderes. Era un hombre que ayunaba mucho, pero cuando me llamaba la atención me molestaba. Era un hombre que oraba mucho, pero cuando me corregían, no quería recibir la corrección. No quería someterme. ¿De qué me valían los ayunos? ¿De qué me valían las oraciones cuando no había una vida sometida al Dios del cielo? Entonces vemos que Dios, cuando saca al pueblo de Israel de Egipto, vemos que una de las primeras ciudades que Dios le entrega al pueblo de Israel de la tierra prometida es la ciudad de Jericó. Donde nosotros leímos, podemos ver que Dios le dice a Josué: levántate, porque te entregaré la ciudad de Jericó. Te entregaré sus hombres de guerra. Te entregaré sus mujeres y sus jóvenes. Te entregaré sus botines, sus plata y sus oros. Sea Dios glorificado. En otras palabras, te entregaré la victoria. Pero antes de Dios enviarlo, Dios le da instrucciones y le dice: lo único que tienen que hacer para recibir la victoria es captar las órdenes que yo hoy le doy. Y le dice que enviarían 7 sacerdotes junto con el arca de Jehová. Y delante del arca de Jehová y de los sacerdotes, aleluya, enviarían los hombres de guerra. Pero dice que en las instrucciones los sacerdotes tenían que llevar 7 bocinas de cuerno. Sea Dios glorificado, la cual tenían que tocar a su debido tiempo. Fue una lista de instrucciones que Dios le dio al pueblo para que el pueblo hiciera. Y le dice el Señor: y haciendo esto, le darán una vuelta a Jericó por 6 días. Cada día una vuelta. Y le dice: pero al 7º día darán no una vuelta, sino 7 vueltas. Y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen las bocinas, el pueblo gritará. Y cuando el pueblo grite, los muros caerán. Pero hay una gran enseñanza. Y era que Dios quería enseñarle al pueblo que no era con sus fuerzas, no era con sus habilidades, no era con estratagemas de hombre, sino que era bajo un manual, bajo una obediencia. No había fuerza humana que pudieran destruir aquellos muros. Tampoco existían estos aparatos que hoy en día existen para desmoler, lo cual se veía imposible poder penetrar aquella ciudad. Pero Dios le dice: haciendo esto, los muros caerán. No fueron las 7 vueltas, no fueron los 7 sacerdotes, no fueron las 7 bocinas, no fueron los gritos,
fue una obediencia al Dios del cielo, a su nombre. Y fue la enseñanza que Dios quería darle al pueblo, que a través de la obediencia ellos podían experimentar grandes cosas. A través de la obediencia ellos podían obtener la victoria. Y ellos, Josué, se dieron cuenta que solamente había que obedecer a ese Dios que le llamó para poder obtener las victorias en toda la trayectoria de su vida. Y vemos que así lo hicieron. El Señor le dijo, cuando ustedes o cuando los muros sean derribados, entonces los hombres de guerra entrarán rectamente y penetrarán a la ciudad y acabarán con sus ancianos, con sus hombres de guerra y con sus jóvenes. Y así lo hicieron. Pero pasó algo. Y es que un hombre llamado Acá, de la tribu de Judá, hizo algo que iba en contra del manual, que iba en contra de las ordenanzas. Dice que Acá tomó un manto babilónico y dice que lo escondió en su tienda. Pero cuando este hombre hace esto, al parecer todo se queda normal. Al parecer nada había cambiado. Al parecer desobedecer la voz de Dios era lo mismo. Y podemos ver que después que Dios le entrega la victoria de Jericó al pueblo de Israel, vemos que Josué sigue hacia adelante. Y dice, la próxima ciudad es ahí. Aquella ciudad, Josué envió unos hombres para que vieran o estudiaran a sus enemigos. Y podemos ver que aquellos hombres de guerra fueron y vieron que las personas de ahí, de aquella ciudad, eran pocos. Delante de Jericó, aquella ciudad era insignificante. Y ellos pensaron que así como obtuvieron la victoria en Jericó, también iban a tener la victoria de ahí. Pero se desenfocaron de lo que verdaderamente Dios le había enseñado. Y dice que aquellos hombres de guerra volvieron ante Josué y le dijeron, no es necesario que mande el pueblo porque aquellos son pocos y nosotros somos muchos. Creo que con cierta cantidad nosotros podemos derrotarlo. Ahí se desenfocaron de consultar a Dios, porque si hubieran consultado a Dios, Dios le había dicho, no salgan porque hay un anatema en el pueblo de Israel. Pero se confiaron en sus fuerzas, se confiaron en sus capacidades, se confiaron en que ellos tuvieron la victoria de Jericó. Y muchas veces nosotros nos confiamos. Muchas veces Dios te permite o Dios te da la victoria sobre un gran principado y creemos que cuando vamos a enfrentar a un principado que para nosotros es más pequeño, muchas veces no le ponemos la atención que debemos de ponerle y entonces comenzamos a flaquear. Pero en estos caminos no hay enemigos débiles, en el sentido de que no podemos ignorar, dice la Biblia, las maquinaciones del enemigo. Dice la Biblia, pues para que Satanás no gane ventaja sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Sea Dios glorificado. Y dice la Biblia
que cuando Josué mandó un pequeño ejército a destruir la ciudad de Ai, vemos que la Biblia dice que los hombres de guerra de Ai mataron como 36 hombres del pueblo de Israel. Y dice que el pueblo de Israel volvió a su campamento derrotado. Y dice que su corazón desfallecía como el agua. Y el pueblo comenzó a dar gritos, comenzaron a llorar, comenzaron a sentir miedo. Porque esto es lo que hace el pecado. El pecado trae miedo, trae vergüenza, trae derrota, trae miseria. Por eso no podemos ignorar la magnitud del peligro del pecado. El pecado carcome como gangrena. Muchas veces le fallamos a Dios y estamos como acá, que nada pasó, nada aconteció, todo está bien. Pero hay una consecuencia en el camino. Toda transgresión recibirá su justa retribución. Por eso no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Ni tampoco creer que el pecado no trae consecuencias. Y podemos ver que cuando el pueblo experimenta aquella derrota, Josué va inmediatamente a consultar a Jehová y le pregunta que qué fue lo que pasó, que cuál fue la falla, que en qué le habían fallado, en qué habían desobedecido. Pero oiga lo que dice en el capítulo 7, verso 1. Dice, entonces vosotros... Gloria a Dios, aleluya. Santo sea Jesús. No, me fui para el lado. Aquí. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque acá, hijo de Carmí, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Esto me impresiona, porque no dice Jehová directamente, acá cometió una prevaricación, sino que oiga como dice, pero los hijos de Israel englobó, lo puso a todo. Dice, pero los hijos de Israel cometieron, no dijo cometió, cometieron. Pero el del problema fue acá, que nos da a entender que no podemos tolerar el pecado. El pecado hay que llamarlo pecado. Y si alguien falla, sea un líder, sea un diácono, sea quien sea, no se quede callado. No deje que ese anatema entre al altar. Pero dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Muchas veces queremos apoyarnos en nuestras propias opiniones y prudencia. Y creemos que vamos a ser sabios delante de Dios. Pero delante de Dios somos insignificantes. Somos como nada, como cosas que no existen. Delante de Dios. Pero a veces queremos arreglar las cosas y queremos maquillar las cosas para hacerlas a nuestra manera y no a la manera de Dios. La Biblia dice, el que está en estos caminos, por torpe que sea, no se extraviará. Aquí está el manual. Si usted quiere ser prosperado, viva la palabra.
Si usted quiere ser bendecido, viva la palabra. Si usted quiere alcanzar victoria, viva la palabra. Sométase a la palabra. Y yo le aseguro 100% que usted va a ver la gloria de Dios. Entonces, casi estamos terminando ya. El pueblo de Israel cometió prevaricación por causa de Acab. Y dice que Dios desmanteló lo que aquel hombre de aquella tribu había hecho. Y Josué no toleró el pecado. Josué le dio lo merecido a aquel hombre y a su familia. Para que usted vea la consecuencia del pecado, que muchas veces nada más no sufre usted, sino que también comienzan a llegar calamidades sobre sus hijos, sobre sus parejas, sobre su familia, sus padres, y todos terminan recibiendo por causa de su desobediencia. Sea Dios glorificado. La Biblia dice que Josué mandó a buscar a aquel hombre para que aquel hombre le declarara lo que este hombre había hecho. Dice que este hombre agarró un manto babilónico, agarró oro y agarró plata y la enterró debajo de su tienda, de su casa. Pero dice que Josué, por revelación de Dios, lo mandó a llamar y aquel hombre tuvo que desocultar aquel anatema. Por eso que todo líder necesitamos, o necesitan, porque no soy líder, necesitan buscar a Dios, la revelación de Dios, para que Dios le indique dónde está el anatema. Sea Dios glorificado. Cuando buscamos a Dios, Dios te dice dónde está la falla. Sea Dios glorificado. Y podemos ver que aquel hombre fue descubierto. Tuvo que sacar el anatema. Y la consecuencia la pagó tanto él como su familia, la cual fueron muertos a espada. Sea Dios glorificado. Pero vemos que después de esto, el pueblo siguió caminando en la conquista de aquella tierra prometida y comenzó a alcanzar más victoria y victoria sobre victoria. Porque el pueblo pudo sacar el anatema. El pueblo pudo sacar el pecado, pudo sacar lo que lo detenía. Por eso la Biblia dice que despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedie. En otras palabras, que nos detiene. Y dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero ¿qué es lo que hace el pecado? ¿Qué es lo que hace, aleluya, lo que hay oculto? Que te detiene, que no te deja avanzar, que no te deja crecer, que no te deja ver la gloria de Dios. Es necesario que nos despojemos. En la obediencia está la victoria. Recuérdense de Saúl. Saúl quiso hacerlo a su manera, no a la manera de Dios. Y quería agradar a Dios, pero a su manera. Y las consecuencias fueron drásticas. Porque no es como yo diga, es como Dios dice. No es como me parezca, es como le parece a Dios. Por eso tenemos que poner atención con diligencia lo que la palabra de Dios dice. Porque muchas veces estamos experimentando dolor y comenzamos a acusar a Dios, donde Dios no es culpable de lo que nos está pasando en ese momento, sino es el fruto de la desobediencia. Sea Dios glorificado. Yo me he propuesto, hermano, obedecer a mi Dios. Yo me he propuesto vivir la palabra, vivir lo que predico, porque esto me beneficia a mí.
No es a usted que le beneficia el yo someterme a Dios, es a mí que me beneficia. Y a usted le beneficia en lo particular. ¿Queremos ver la gloria de Dios? Someteos pues a Dios. ¿Queremos alcanzar victoria? Tenemos que obedecer. Tenemos que someternos. La Biblia nos manda a que nos examinemos nosotros mismos. No examinar al prójimo, porque muchas veces somos especialistas en examinar a otros, pero no nos examinamos nosotros mismos. Yo quiero estar pendiente de la pastora y cómo anda la pastora y cómo está la pastora y cómo vino la pastora. Si la pastora ora, si la pastora ayuna, pero ¿y yo? ¿Estoy ayunando? ¿Estoy orando? ¿Estoy sometiéndome? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Queremos victoria? Vamos a someter. Vamos a hacer la voluntad de Dios. Y yo le aseguro 100% que Dios le entregará la victoria. Dios te bendiga y Dios te guarde. Déselo fuerte porque es para Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Esas palmas sí son para el Señor, que se escuchen, amén. Porque Él es el que se merece toda la honra y toda la gloria. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Jesús. Que Dios lo bendiga más, amén, aleluya. Podemos ponernos de pies, hermanos, aleluya. Grande es el Señor, aleluya. Tantas veces que he escuchado esa predicación, pero como esta vez es la primera vez. Amén, 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 porque muchos decimos, damos 7 vueltas, al fin 13 vueltas, amén, amén, estamos cansados, pero el Señor le dio la victoria por la obediencia, amén. Y cuando nosotros somos obedientes, yo siempre digo, el Señor abre la catarata del cielo a favor de nosotros. Él la abre, sí, Él la abre. Bendito sea el nombre de Dios, es grande, Dios es poderoso. Señor ha hablado en esta noche, amén. Si hay un hermano que desea la oración, una hermana, bendito sea el nombre de Dios. No me voy sin hacer el llamado, amén, el llamado, porque una oración cambia, puede cambiar todo de lo que uno está pasando en su vida en estos momentos, amén. Vive el Señor, grande es el Señor, digno es el Señor. Te adoramos, te glorificamos, Señor, aleluya. Grande, siempre hay necesidad, amén, aleluya. Oremos por nuestro hermano Abel y nuestra hermana Mary que no pudieron llegar en este día, amén, aleluya. Nuestra hermana Julie y David, sabemos que ellos viven bien lejos, bendito sea el nombre de Dios. Y allá en New Jersey esperan más que acá, amén. So, vamos a orar por ellos, aleluya, vive el Señor. Hay mucho por qué orar. Primeramente por su pastor, amén, aleluya. Que tiene que llegar aquí, aleluya. Está la pastora sola, amén, aleluya. Acompañada por 4 hijitos de muchos pelitos, aleluya, aleluya. Y uno fue de parte de nuestra hermana Evelyn, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Si lo ves, bien grande, bien hermoso está. Amén, aleluya. Bueno, hermanos, no hay nadie. Vamos a estar de pies. Amén, aleluya. Vamos a orar. Necesitamos que el Señor nos guarde, nos cuide, nos protege. Aleluya. Estamos en victoria porque nosotros, aleluya, somos obedientes a la palabra de Dios. Y los que no son, aleluya, pónganse bien, aleluya, como dicen, las pilar, como dicen. Y vamos a ser obedientes a la palabra de Dios. Aleluya. Es que hay tantas promesas, aleluya. En este día estaba hablando con una hermana que me estaba diciendo de sus necesidades. Yo le dije, mira hermana, siéntate, busca todos esos versos de la Biblia, aleluya, y ponte a orar y dile al Señor, tu palabra me dice a mí esto, y espere, y sigue mencionando que como que al Señor le gusta que uno le recuerde. Amén, amén. Él les canta. Dice, mis hijos me están dando un poema de lo que yo le he dicho a ellos. Amén, aleluya. Y hermano, no soy de ustedes, pero yo he visto la mano de Dios cuando hago eso. Amén, lo he visto, aleluya. Especialmente en la sanidad lo he visto. Amén. Pero para adelante, vamos a orar. Vamos a orar. Padre Santo, Padre Altísimo, Dios poderoso, en el nombre de Jesús, Dios de la gloria. Te honramos, Jehová, te honramos por todo lo que usted ha hecho en este servicio, por cada uno de tus hijos que entraron por estas puertas, Señor, aleluya.
Gracias, gracias, gracias por la hermana que hizo el devocional, los varones que dieron testimonio, Padre, y el portador de tu palabra en esta noche. Gracias, Padre Santo. Pedimos que usted siga usando tus hijos, Señor, para tu honra y tu gloria, Padre Santo. Jehová, en esta oración te presento a nuestro pastor, Señor. Te pido que usted lo use grandemente allá, Jehová. Padre, que las almas vengan a los pies de la cruz, Señor. Los enfermos salgan sanos. Los que están llenos, Señor amado, de carga, Señor, salgan de ahí liberados, Señor. Pon tu mano, obra, Señor amado, en la necesidad que hay, Padre Santo, porque todo es la honra y la gloria para ti, mi Dios, aleluya. Padre Santo, ha anunciado, Padre, de tormenta, Padre, por usted es el Dios, Señor, que los vientos te obedecen, el mar te obedece, la lluvia te obedece, la nieve te obedece, Padre. Señor amado, lo que va a acontecer esta noche, mañana, Padre Santo, están en tus manos, Jehová de la gloria. No importa lo que digan, Señor amado, aleluya, los metrólogos, Jehová, que dan la noticia, usted tiene la última palabra, Padre. Señor, pido, Señor, si no hay nieve, estamos aquí, Señor amado, alabando y glorificando tu nombre, Padre, pero si está fuerte, Padre amado, no vamos a poder estar aquí mañana, Dios eterno, cual no me gusta, Señor. Padre amado, aleno siempre estar en tu casa, Jehová. Cuídanos, Señor amado, Padre. Vamos a salir de aquí, Padre, pidiendo a los ángeles, Señor, que nos protege, Señor, de todo accidente, todas confrontaciones, Señor, que el ángel de Jehová acampe alrededor de cada uno de nosotros, Señor, nos guarda, Padre. Yo te lo pido todo, mi Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia que espera a Cristo dice, amén. Hermanos, salúdense, amén. Que Dios los bendiga.